All right, church. I am so excited to be here with you guys this evening. Estoy emocionado de estar con ustedes hoy en la noche. And praise God that we're still able to meet and encourage one another and spur each other on towards love and good deeds. Y en verdad alabamos al Señor que podemos estar aquí juntos compartiendo y también de ser de exhortación para cada uno de nosotros. I will be honest, there have been many moments in the past weeks that I have felt discouraged. Y voy a ser honesto, han habido muchos momentos en estas últimas semanas que he estado desanimado, Troubled with how I should act as a Christian during this time. y pensando en cómo yo debo trabajar o actuar como cristiano en esta época. And as I reflect on these moments, this is why I wrote this message today. Entonces, al reflejar sobre estos momentos, es por eso que escribí este mensaje de hoy. See, as a Christian, we are told we have two great commandments. Entonces, siendo cristianos, ya nos han dicho que tenemos dos grandes mandamientos. The first is to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Y lo primero es amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma y espíritu. And the second is like it, Y el segundo es similar, to love your neighbor as yourself. amar a tu prójimo como a ti mismo. With most of us stuck at home during this season of COVID, we may say it is easy to love God. Y bueno, la mayoría de nosotros estamos encerrados en casa en esta época de COVID y podemos decir que es fácil amar a Dios, Because it seems like a personal thing, porque parece que es algo personal, something we can do, isolated in our homes, just me and God. algo que podemos hacer al aislar nosotros en nuestras casas, solo nosotros con Dios. However, as I was trying to figure out how should I act, Pero yo estaba tratando de buscar o ver cómo yo debo actuar. and how should we act as a Christian during this time, this portion of the verse stood out to me like never before. Y cómo actuar como cristianos en esta época. Y esta parte del versículo fue lo que se resaltó más fuerte, más fuerte en comparación con antes. And it says, and a second is just like it. Y dice, el segundo es similar. I never noticed that what Jesus was inferring here is that loving our neighbor is synonymous with loving God. Nunca me di cuenta o nunca me llegó a mi atención que amar a nuestro prójimo es sinónimo o similar a amar a Dios. It is not two separate commandments, each on their own, Y no es dos mandamientos separados, but one, because one is like the other. That's what it says. sino es un mandamiento ya que uno es similar al otro. Reading this has actually discouraged me more. Y al leer esto me desanimó más, Because in this time, how do I do that? porque en esta época, en estos tiempos, ¿cómo lo puedo hacer? How do I love my neighbor as myself? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Here in California, we can't really go out. Allá en California no pueden salir. Places aren't really open for us to meet. Los lugares están cerrados, no nos permiten encontrarnos. So how do I love my neighbor as myself? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? I used to do that by spending time with people, Yo hacía eso cuando yo pasaba tiempo con las personas, visiting them, listening to them, talking to them. visitándolos, escuchándolos, hablando con ellos, Giving them a hug, grabbing lunch or coffee. dándoles abrazos, almorzar o tomar café juntos, Because that's what I would need. porque eso es lo que yo necesito. So that's how I love others. Y así es como yo amo a otros. So should I continue the same, loving others as myself? Y entonces, ¿debo yo continuar a amar a otros como a mí mismo? Does it mean sacrificing my health, my safety for others because they need to be loved? Eso significa que debo sacrificar mi salud, mi seguridad por otros porque necesitan ser amados. I've heard that some ministers and churches continue conducting their ministry in person.
He escuchado a algunos pastores, a algunas iglesias, continuando sus ministerios en persona. They say they are not worried about their own safety. Dicen que no están preocupados de su propia seguridad. They trust the sovereignty of God, and if they become ill, then that is the Lord calling them home. Ellos confían en la soberanía de Dios y si se enferman, eso es el Señor llamándolos de vuelta a casa. So they continue meeting in person with one another. Por eso ellos continúan a encontrarse con otras personas. Being honest, part of me wants to subscribe to that school of thought. Y honestamente, una parte mía quiere pensar así, Because I am an extrovert. porque soy un extrovertido. I love being with people and around people. Me gusta estar con personas, alrededor de personas, And isolation is driving me crazy. y estar aislado me está volviendo loco. So if I can validate being around people as righteousness, I'd love to do that. Si puedo justificarme para estar alrededor de personas como ser justo, quisiera hacerlo. However, is that really loving? Pero eso es en verdad amar. For my family, to put myself in harm's way means putting them in harm's way. Para mi familia, poniéndome en camino de peligro es equivalente a ponerlos a ellos en peligro. We may say that we should continue to do ministry with the risk to our families. Y podemos decir que debemos continuar los ministerios y arriesgar nuestras familias. Like Joshua declaring, "For me and my household, we will serve the Lord." Como dice Josué declarando que más yo y mi familia continuará a servir al Señor. Stating that we are one, my family and I. Y diciendo que somos uno, mi familia y yo. Like a missionary goes and conducts ministry together in the mission field, no matter how dangerous, we will go out in COVID fearlessly. Es como una familia misionera que van a hacer su ministerio en el campo misionero sin temer lo peligroso que es. Igualmente vamos a enfrentar a COVID igual. The reality, though, is if we become infected and we continue to do ministry, we become patient zero. Pero la realidad es que si nos infectamos al continuar a hacer en el ministerio, nosotros nos volvemos el paciente cero. And an outbreak will be because of us, and that will be in no way loving to others. Y podemos infectar a otros y es nuestra culpa. Y eso no sería una forma de amar a otros. Not to our families, not to the people we minister to, not to our communities, our cities, our countries, or our world. No estaríamos amando a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades y a nuestras ovejas, a nuestros países y al mundo. Churches may argue against me, quoting something like Matthew 10:33. But whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven. Y algunas iglesias tratan de argumentar diciendo o usando el versículo Mateo 10:33 que dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Stating that Christians must prioritize proclaiming that they believe and fearlessly meeting in churches to show they have faith in God. Y diciendo que los cristianos deben ponerse de primero, proclamar lo que creen y encontrarse sin temor en las iglesias para demostrar que tienen fe en Dios. My question is that how we should act as Christians? And is that loving to others? Mi pregunta es, ¿así debemos actuar como cristianos? ¿Y así es amar unos a otros? They may say no, but the first commandment is to love God. And I will now tell them that is true. Y dicen que no, que el primer mandamiento es amar a Dios. Y yo les digo que sí, es verdad. And the second is like it. The second is the same, and it is to love others. Y que el segundo es similar, y el segundo es lo mismo, que es amar a otros. So how should we live as a Christian during this time to love others? Entonces, ¿cómo debemos vivir como cristianos en este tiempo y cómo podemos amar a otros? What should we do? ¿Qué debemos hacer? There is an opposite view. Hay un argumento opuesto. Stay at home. Quédate en casa. Don't let anyone in and don't let anyone out.
No permitas a las personas entrar o a las personas salir. Protect yourself and protect your family. Protégete a ti mismo y a tu familia. Believing that isolating yourself is loving. Y creyendo que al aislarte es amar. It protects you, your community, your city, state, country, and world. Y eso te protege a ti, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu provincia, a tu país y al final del mundo. So stay at home. Entonces quédate en casa. This is the logical solution, and I believe it is a correct one for preventing any more outbreaks. Esta es una solución lógica y yo creo que es la solución correcta para prevenir que se esparza esta enfermedad. However, where I have found issues with this is it's really hard to love your neighbor. Pero encuentro, o lo que estoy no de acuerdo con, es que es muy difícil amar a tu prójimo al estar en casa. Not because of the distance of not being able to be near one another, Y no es por la distancia de no poder estar cerca de ellos, porque nuestros corazones buscan o cuidan a nuestros prójimos, but because of our hearts as we look at our neighbors. sino nuestros corazones que buscamos, tratamos de buscar lo mejor de nuestros prójimos. So how do we see our neighbors when we are focused on staying at home? Entonces, ¿cómo podemos ver a nuestros prójimos si estamos encerrados en nuestras casas? If I love my neighbor by staying at home, others should too, right? Y si yo amo a mi prójimo al estar en casa, los otros deberían hacer lo mismo, ¿no? So if they do not stay at home, how do we see our neighbor? Pero si no se queda en casa, ¿cómo lo vamos a ver? If you're in a grocery store and someone walks too close to you, do you love your neighbor? Si estás en el supermercado y alguien camina muy cerca tuyo, ¿amas a tu prójimo? If you go out for a walk and someone is not wearing a mask, do you love your neighbor? Y si estás caminando afuera y encuentras a alguien que no está usando una máscara, ¿amas a tu prójimo? If a friend wants to come to your house because they have something going on in their life, Pero si tienes un amigo que quiere venir a tu casa porque tienen algo que está pasando en su vida, but they've been out somewhere among potentially infected people, pero han estado en un lugar donde alrededor de personas que están potencialmente infectados, how do you respond? ¿cómo respondes? How do you love your neighbor? ¿Cómo amas a tu prójimo? Is it easy to love your neighbor in the perspective that says we need to stay at home? ¿Es fácil amar a nuestro prójimo al decir que necesitamos estar en casa? I will tell you firsthand that it is not. Te puedo decir que no. My mom and dad have flown back and forth from LA twice in the last 5 weeks just to Mis, visit my padre- sister. mis padres han volado desde Los Ángeles a San Francisco 2 veces en las últimas 5 semanas, solo a visitar a mi hermana. In California, LA is the worst. En California, Los Ángeles está en la peor situación. In San Francisco, where I live, we have 2,000 cases of COVID. En San Francisco, en donde vivo, hay 2,000 casos. And in LA, they have 43,000 cases, En cambio, en Los Ángeles hay 43,000 casos. with only a total of 90,000 cases in California. Y el total de casos en California son 90,000. I will tell you that my heart does not always look at my parents fondly. Te puedo decir que en mi corazón no siempre aprueba lo que están haciendo mis padres. My heart is actually yelling at them, saying, "What are you guys doing?" Mi corazón en verdad está gritando a ellos diciendo, ¿qué están haciendo ustedes? Are you crazy? We are supposed to stay at home. There is a disease out there waiting to kill your age group. ¿Estás loco? Debemos quedarnos en casa. Hay una enfermedad afuera que quiere matar a las personas de tu edad. On top of that, my wife and kids live in the same house as my parents. Y para agregar, mis hijos y mi esposa viven en la misma casa que mis padres. Why are you putting all of us at risk too? Porque estás arriesgándonos a nosotros también. Fear and frustration come over me. El miedo y la frustración vienen encima mío. Looking at them with a heart that doesn't scream love towards them. Y lo veo con un corazón que no grita amor. So if my heart doesn't scream love towards my parents, how do I see others?
Y si mi corazón no grita amor hacia mis padres, ¿cómo veo a otros? Does my heart see everyone as the enemy waiting to do harm to me? Mi corazón será que vea a las personas como mi enemigo, esperando a causarme daño. And this is what fear does. It makes everyone the enemy. Y esto es lo que hace el temor. Hace a todos como nuestro enemigo. This is where I am deeply confused. How should I act as a Christian during this time? Y aquí es donde me confunde mucho. ¿Cómo yo debo actuar como cristiano en este tiempo? How can I love God and love others in a situation that seems to be so overly complicated? I don't know where to start. ¿Y cómo puedo amar a Dios y a otros en una situación que es tan complicada que no sé dónde empezar? Is it wrong to be outside? ¿Está mal estar afuera? Is it wrong to stay at home? ¿Está mal estar en casa? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? How do I live as a Christian during this time? ¿Cómo puedo vivir como cristiano en esta época? To answer this, I have been reading the book of Acts, Para responder a esto, he estado leyendo el libro de Hechos, which holds a lot of similarities for me because I look at the apostles and I think we are very much like them. y este libro me da muchas similitudes de cómo los apóstoles son con nosotros, ya que somos similares o parecidos. We all have to operate in a new norm. Tenemos que operar en una nueva normalidad. See, in Acts, Jesus died, rose again, and ascended to heaven. En Hechos, Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. The apostles are left here on earth. Los apóstoles se quedaron en la tierra. So now they have to do things differently, relying on the Holy Spirit instead of having a physical person in front of them. Y ahora tienen que hacer las cosas diferentes. Tienen que buscar apoyo del Espíritu Santo en vez de tener una persona física delante de ellos. Likewise, we meet on the internet instead of in person. Igualmente, nosotros ahora estamos encontrándonos en internet en vez de en persona. They have the same fear of death awaiting them outside. Tienen el mismo miedo de muerte que le esperan afuera. For us, it's disease, and for them, it's persecution. Para nosotros es la enfermedad, para ellos es ser perseguidos. So how did they live their Christian lives? ¿Y cómo vivieron su vida cristianas? How do they love God first and love others? ¿Cómo amaron a Dios primero y amaron a otros? Our passage today comes from the book of Acts, chapter 4, 23 to 31. Nuestro pasaje de hoy viene del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 a 31. Some context before we get into Acts, in Acts 3, Hay un contexto en Hechos 3. Peter and John healed a beggar and told everyone that it was in the name of Jesus that this was done. Pedro y Juan sanaron a un mendigo y dijeron que esto fue en el nombre de Jesús. As we expected, the Sadducees or leaders of the synagogues did not like that. Y como esperamos nosotros, los saduceos y los líderes de la sinagoga no les gustaban eso. After all, they just killed Jesus. Al fin y al cabo, ellos mataron a Jesús. So this is a pretty big slap in the face for them. Y esto sería un gran insulto para ellos. So they decided to arrest Peter and John and put them on trial. Y entonces decidieron arrestar a Pedro y a Juan y ponerlos bajo juicio. Asking them how they healed the beggar and at the same time charged them to never preach in the name of Jesus Christ again. Preguntaron cómo sanaron al mendigo y al mismo tiempo decirles que no deben predicar el nombre de Jesucristo de nuevo. They were eventually released, and this is where we are. Ellos fueron liberados y ahora estamos aquí. So Acts 4, we're just going to do 23 to 31. Kurt, can I have you just read that in Spanish? Okay. Entonces Yeah. vamos a leer Hechos capítulo 4 de 23 a 31. ¿Qué dice? 23 a 31, ¿qué dice? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué es que se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno
contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Pray with me, church. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar con la iglesia. Father God, may the words spoken be your words. Padre Celestial, que las palabras dichas sean tus palabras May the love shown be your love. y que el amor que nosotros mostramos sea el amor tuyo. And may the heart revealed be your heart. Y que nuestro corazón revele lo que revele tu corazón. In Jesus' name. Amen. En nombre de Jesús. Amen. Amén. My biggest pet peeve is fear. Y uno de mis hábitos o una de las cosas que más detesto es el temor. This is not to say I don't fear. Esto no es decir que yo no tengo miedo o no temo And nada. I fear plenty, and that is what makes me so mad, what fear does to me. Y yo temo muchas cosas y eso es lo que me hace sentir, eso es lo que me molesta. It wipes away my memory of God's goodness. Borra de mi memoria lo bueno que es Dios. It clouds my judgment and makes me very selfish. Nubla mi juicio y me hace egoísta. Fear makes me retreat into a mode of thinking only about myself and what best serves me. Y el temor me hace encerrarme volver a un modo de pensar solo por mí mismo y lo mejor para mí. I hate fear. Odio el temor. It is the most obvious tool of Satan. Es la herramienta más obvia que usa Satanás. See, God created us to live lives that are full of beauty and wonder that express his glory. Dios nos creó para vivir vidas llenas de amor, no, que era beauty, llenas de belleza y de, ¿cómo se dice eso? How do you say wonder? Asombro. Asombro para expresar su gloria. Satan wants to take living and replace it with just existing. Y Satanás quiere tomar esto de vivir y reemplazarlo con solo existir. Barely scraping by enough to breathe another day. Y si acaso vivir suficiente para respirar por otro día. Taking away the beauty of living. Quitando la belleza de vivir. One of my favorite Bible stories is of Elijah. Una de mis historias favoritas de la Biblia es sobre Elías. I love how he went against the prophets of Baal in 1 Kings 18. Y me gustó cómo él fue a enfrentar a los profetas de Baal en 1 de Reyes, capítulo 18. He shows that Baal had no power and that God was real and made quite a statement, giving him boldness. Y él demostró que Baal no tenía poder y que Dios es real y logró y hizo un testamento y Dios le dio coraje. Killing all the prophets of Baal afterwards. Y así matar a los profetas de Baal después. This is my favorite, not because of the success of Elijah. Esta es mi historia favorita no porque Elías tuvo éxito, but because it revealed such a clear depiction of the power of fear. Sino que reveló una visualización del poder del temor. That such mightiness of God in 1 Kings 18 was wiped away, and in 1 Kings 19, he is hiding in a cave. Y lo que se demostraba como la fuerza y la grandeza de Dios en capítulo 18 se perdió en capítulo 19 cuando se fue a esconder en una cueva. Discouraged when he hears that Jezebel is coming after him because of what God did in 1 Kings 18.
desanimado porque escuchó que la reina Jezabel lo estaba buscando por lo que hizo Dios en 1 Reyes 18. How do you go from seeing such a bold proclamation and then in an instant have everything, every vision of the goodness and power of God wiped away? ¿Cómo puedes ir de ver algo tan grande que ha hecho Dios y a tener eso y visualizar todo eso y de alguna vez olvidarte de ello? 1 Kings 19:3 says, then he was afraid. Y 1 Reyes, capítulo 19, versículo 3 dice, él tenía miedo. Fear burned him out in an instant. Y el temor lo desgastó de una. Again, I hate fear because it's this powerful. De nuevo, odio el temor porque está así de poderoso. We can be staring at God's glory and then fear blinds us. Podemos estar viendo la gloria de Dios, pero el temor nos ciega. It makes us retreat into ourselves. Nos hace retirarnos a nosotros, dentro de nosotros. Bring us to our passage today. Y trayéndonos de vuelta al pasaje de hoy. That like this Elijah episode, the En apostles, oh, sorry, go ahead. No, go ahead. The apostles succeeded in revealing the glory of Jesus Christ by healing the lame beggar and defending themselves in trial. Y como en este episodio de Elías, los apóstoles tuvieron éxito en revelar la gloria de Dios y sanar al mendigo y defendiéndose de ellos en el juicio. Seeing the reality of God. Viendo la realidad de Dios. But after they were released, they had fear. Pero al ser liberados, ellos tenían temor. We can see this in their prayer in verse 25. Podemos verlo en su oración en versículo 25. In this context, I feel the apostles' frustration as they cry out to the Lord. Y en el contexto, puedo sentir la frustración de los apóstoles cuando están llamando a Dios. Saying, we did a good thing, right? Diciendo que hicimos algo bien, ¿verdad? We healed someone. Surely the world should celebrate your goodness. Sanamos a alguien. El mundo debería celebrar qué tan tu bondad. But they don't. Pero no. We were arrested and stood trial for supernaturally and successfully healing someone in your name. Fuimos arrestados y tuvimos que ir a juicio por sanar exitosamente a una persona con tu nombre. En tu nombre. Now everyone is against us. Ahora todo está en contra de nosotros. Should we continue? ¿Debemos continuar? Because it is becoming clear that if they crucified you for doing nothing wrong, it will happen to us too. Porque es claro que si te crucificaron por hacer nada mal, lo mismo va a pasar a nosotros. And this is where I came to encourage you today. Y esto es donde vengo a exhortarnos hoy. That we have fear. Que tenemos temor. It is true, the world is a scary, fearful place, more so today than ever. Y es verdad que el mundo es un lugar temeroso, y más ahora que antes. COVID-19 has become a powerful tool for Satan. COVID-19 ha sido una herramienta poderosa para Satanás. Causing fear on all ends and distracting us from the Christian life. Causando temor en todos lados y distrayéndonos de la vida de cristiano. Which is to love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. Y que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu espíritu. And the second is like it, to love your neighbor as yourself. Y el segundo es similar, amar a tu prójimo como a ti mismo. I only have one point, and this is it today. Solo tengo un punto, y esto es el de hoy, todo hoy. Know what fear does to you. Conozca lo que ¿qué te hace el temor? Know how Satan is manipulating you. Conozca cómo Satanás te manipula. Know that he is trying to cover the glory of God in your life. Y sepas que él está tratando de cubrir la gloria de Dios en tu vida. This is what we see in our passage today. Esto es lo que vemos en el pasaje de hoy. The apostles knew that they had fear. Los apóstoles sabían que tenían miedo, temor. That fear has the ability to shut them down like it shut down Elijah.
Y que el temor tiene la habilidad de cerrarlos como desgastó a Elías. They recognize this. Reconozca esto. Ellos reconocieron esto. So what did they do? And what should we do today? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Pray for boldness. Orar por exhortación. ¿Y qué podamos hacer? Can you reread verse 29 to 31? Y voy a leer versículo 29 a 31 de nuevo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. This is not telling you to ignore, stay at home. No le estoy diciendo que ignoren quedarte en casa. This is not telling you to get out there and be bold. No le estoy diciendo a ustedes que salgan de sus casas. This is not telling you to stay at home and be bold. O que se queden en casas. This is simply telling you that step one of living a Christian life is to pray for boldness to dispel the fear that has engulfed all of us. Y esto es simplemente decirles que el primer paso de vivir una vida cristiana es orar por fuerzas y por coraje para echar fuera el temor que nos rodea, que nos llena. That is preventing us from seeing each other with loving eyes. El temor que nos previene ver a unos a otros con ojos de amor. Preventing us from living the Christian life and preventing us from living and pushing us towards just existing and hiding in a hole. Preveniendo nosotros vivir la vida cristiana y previniendo nosotros vivir y empujándonos solo a vivir, a solo existir y esconderse en un hueco. I can't answer where God is going to place each of you specifically. Yo no puedo responder dónde te va a poner Dios a cada uno de ustedes. Or the strategy in which he will use each of you for his glory. O la estrategia que Dios va a usar a cada uno de ustedes para su gloria. Because all of us will differ in our roles. Porque cada uno de nosotros tenemos roles diferentes. But if we continue in fear, y si seguimos temiendo, es más difícil ser un cristiano. yeah, it will become difficult to be a Christian because it will become incredibly difficult to love our neighbor. Porque sería mucho más difícil amar a nuestro prójimo. While I don't know the right answer to how each one of you will live, aunque yo no sé la respuesta correcta de cómo cada uno de ustedes van a vivir, I know that it starts with knowing what fear does to you. yo solo sé que esto empieza al saber lo que el temor te hace a ti. And praying for boldness to love others. Y pedir por coraje para amar a otros. And God will make it clear from there. Dios aclarará todo desde ahí. Let us pray. Vamos a orar. God, help us be bold. Dios, ayúdanos a tener coraje. Many of us have fears consuming us. Muchos de nosotros tenemos el temor que nos está consumiendo. Let your boldness take over. Deja que tu fuerza nos llene, tome control. Let us be the light in this dark time. Que podamos ser luz en esta época oscura. Let us not fall into the temptation of becoming fixated on ourselves. Y que no caigamos en la tentación de estar enfocados en nosotros. Let us love others. Que podamos amar a otros. Give us strength to continue. Denos fuerza para continuar. And in Jesus' name we pray. En el nombre Amen. de Jesús oramos. Amén. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. We go to our questions and answers. Just answer the ones that are dealing with fear today, and then I can do the other ones later. Voy a responder las preguntas que abarcan lo que es el temor, el miedo. There's a question that says, how do I encourage others
to not fear or worry? La primera pregunta es, ¿cómo yo puedo exhortar a otros a no preocuparse o tener miedo? How I answered that is with a question. The guys are laughing at me. Respondí con una pregunta, están riendo de mí. But why I answered it the way I did, so how can I encourage others to not fear? First, you have to answer, why don't I want them to fear? Entonces, yo hice esa pregunta porque lo primero que tienes que responder es, ¿por qué no quieres que ellos tengan temor? Because if I just tell them to say, hey, don't fear because don't fear, that does nothing. Y si le digo que no tengan miedo, porque no deben tener miedo, eso no hace nada. So if I can encourage others to not fear, I have to first understand why I don't want them to fear. Y si quiero exhortar a otros a no tener miedo, tengo que entender por qué no quiero que tengan miedo. Because that will dictate how much I care about this person and love this person. Y eso me va a decir qué tanto yo me preocupa o me importa esta persona. Because that's the whole thing, is that fear takes away, wants somebody to hide themselves. El temor causa que las personas quieran esconderse. When you're afraid of anything, you want to hide, right? Si tienes miedo de algo, quieres esconderte, ¿verdad? So if I want to encourage someone not to hide, I have to first understand what they are hiding from. Si quiero exhortar a una persona a no esconderse, tengo que entender de qué se están escondiendo ellos. And also my heart for them and how much I care about them. Y mi corazón hacia ellos y qué tanto me importa a ellos. And that's how I would answer that. How can I encourage others to not fear or worry? Well, if you care about them, that's going to answer that question. Y así yo respondo, ¿no? De cómo yo puedo exhortar a otros no tener miedo y no preocuparse. Any questions from that one? You can either ¿Otras type it preguntas in en esa? ¿Lo pueden escribir? or just unmute and ask. O pueden quitar el mute y pueden preguntar directo. Not. I am going to move on to the next one. Vamos a la próxima pregunta. And if you guys have questions, go ahead and just keep it writing on there. Si tienen preguntas, sigan escribiendo. How do I know my fears? Joel, you have something to say. You want to take this on a little bit too? ¿Cómo conozco mis miedos? Pastor Joel, ya que vi que respondiste, ¿puedes responder? ¿Quieres responder? Fear is very natural. We all have fear. But Temor the one thing... temor es natural, todos nosotros nos da miedo a algo. And the one thing you can ask yourself is, what's the one thing that's always on your mind that you're worrying about? Una de las cosas que pueden preguntarse es, ¿qué es lo que siempre están pensando ustedes? And Pastor Zenas said also in the comment, it said, what's the one thing that makes you wants to hide? One thing that wants you to withdraw yourself from others? Y como dijo Pastor Zenas, es, ¿qué es algo que te quiere hacer esconderte? It's because fear is one thing that causes you to think that you have nowhere else to turn. Y el temor es una de las cosas que te hace pensar que no tienes otra salida. And we do often feel that way. So and you do have to ask yourself, what is consuming your thoughts? Y muchas veces pensamos así y por eso hay que preguntarnos de qué estoy pensando. Okay, Zenas, you want to wrap it? Yeah, just as how do I know my fears? Really, it is what is something that all of a sudden changes who you are. I think that's the easiest way to see it. You're a loving person, you're a caring person, and then boom, something happens, and all of a sudden it changes. It changes. You find yourself changing. I think that's one way to know your fears. Oh, go ahead. Sorry. Okay, una de las formas de conocer tu temor es algo que te cambie. ¿Qué es algo que te cambie? O sea, que puede ser una persona amorosa, una persona tierna y de la nada algo pasa y te cambia. Y ya deja de ser esa persona. Entonces hay que saber o reconocer esa cosa que te cambió.
Another one I want to answer is, I mean, really quick, is it selfish to fear during COVID-19 time? Should I feel guilty about it? I would say no, don't feel guilty about it. It's very natural. Otra pregunta que quería responder ¿es egoísta tener miedo durante este tiempo de COVID-19? ¿Debo sentirme avergonzado o culpable de tenerlo? Y yo digo que no, Pastor Zenas dice que no porque es muy natural temer en esta situación. And it's this place that now that you know that you have that fear in COVID-19, you ask God how do you ask God to break that fear? Y bueno, como ya sabes que tienes miedo de COVID-19, ya es solo pedir a Dios de cómo superar ese temor. And how can you continue to love others in even with that? Y cómo puedes continuar a amar a otros aunque tienes eso. Because the baseline is the Christian life is loving others. It's loving God, loving others, which is the same. Y la vida cristiana es básicamente amar a Dios y amar a otros. Yeah. So I hope that answers it. There's a little bit in the way. Espero que eso responda. Yeah. Yeah, I think that's a great answer. Creo que es una buena respuesta. How can we overcome fear? How do we deal with it? I assume those are the same things. Yeah, I think, how do we overcome fear? Know that you fear. ¿Cómo podemos superar el temor? Es saber que tenemos miedo. Do not ignore it. No ignorarlo. Because when you ignore it, you live in a state of, oh, it's not real. Y si lo ignoras, vives en un estado de que no es verdad. And then everything you do now, you're forcing yourself to do it. Y las cosas que estás haciendo ahora te estás obligando a hacerlo. And then you don't get to be who you are. Y no puedes ser quien eres. Who God created you to be. Como Dios te creó que tienes que hacer. Yeah, and then it just messes everything up. Y eso cambia todo. So to answer in a shorter form, how do we deal with it? Know that you fear. Y bueno, una forma más corta de responderlo es cómo podemos enfrentarlo es saber que tenemos miedo. And pray about it. Y orar por ello. Yeah. Am I doing it right? The next one, how do we know if Satan is manipulating us, if it is our thoughts or Satan's thoughts? That's something, go ahead, you read. ¿Cómo sabemos que Satanás nos está manipulando y si es nuestros pensamientos el de Satanás? Satan's thoughts is, Satan has one game, and that is, go ahead, say that. Satanás solo tiene un juego. And that is to separate us. Y eso es separarnos. So that's to separate us from God. And so if the Christian life and what God wants us to do is love God, which is like loving others. Entonces apartarnos de Dios. Y si la vida cristiana es amar a Dios y amar a otros. Then Satan's game is to make us not really love each other. Y entonces el juego de Satanás o la jugada de Satanás es hacernos no amarnos unos a otros. Or make it really difficult to love each other. O hacerlo difícil. And so how do I know if it's Satan manipulating us? I think that's the same kind of question. Things are just popping up now and I'm losing track where we are. But ahora hay muchas preguntas, no sé dónde estamos. But really that's how I tell, right? That's how I tell is it Satan, or if I'm overly saying, okay, I need to isolate myself. I need to hide away. Y es decir, que tengo que aislarme y tengo que esconderme. Do I see that that's what Satan is doing and trying to tell me that? Y estoy viendo que si es Satanás que está haciendo eso. Because God wants us to be in community all the time. Porque Dios siempre quiere que siempre estemos en comunión con las otras personas. Even some of you guys have probably experienced that when you tried to log on here or tried to join this group today, that it was really hard. Y yo creo que algunos de ustedes han pasado por eso, que
que si querían unirse al grupo ahora, hoy, fue difícil. or there's a lot of noises in the background. O había muchos sonidos en el atrás. And Satan's game is to try to distract you and not let you be in community with one another. El juego de Satanás es tratar de distraerte para que no estés en comunión con otras personas. So, anything to add? ¿Algo Anybody? más que agregar? So, Pastor Zenas, no sé si queda responder otras 2 preguntas más antes de terminar este tiempo. So, Pastor Zenas, I'm wondering if you want to answer 2 more questions before you finish. Sure. You want to pick one for me? Fernando. I'm trying to scroll this screen, but it's not my screen. If you guys want one question answered, go ahead and press like on it. Maybe we'll vote it up. And Si tiene una respuesta y quiere que respondan, ponle like. I think this one is going to win. Which one? The one that have 5 Oh. light. Okay. Am I doing it right by forcing myself and try to love others? But because I'm afraid of God. Oh. The answer is no. I would say. Okay. O sea, la I would pregunta es, ¿estoy haciéndolo bien por forzarme a tratar de amar a otros? No por mi corazón, pero porque tengo temor a Dios. Eso estaría agradando a Dios. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Yeah, I would say no. Just because what I see when I read the Bible and what I believe in Christianity is that it's all about God doing and not about me doing. Entonces diría que no, porque todo lo que yo sé de cristianismo y sobre Dios es la obra de Dios y no lo que estoy haciendo yo. Because if I led and I did first, then God would have to do nothing. Entonces, si yo lo hago, entonces significa que Dios no tiene que hacer nada. So why I would really, I don't even say maybe, I say no, is because God always goes first. God always moves and does first. Entonces, como digo, Dios siempre lo hace primero. So would that be pleasing to God when he says, hey, I want to do it for you, and you're like, nope, it's already done. Entonces sería agradable a Dios decirles que, bueno, Dios, no necesito tu ayuda porque ya lo hice. Would that be pleasing to God? Eso sería agradable a Dios. Yeah. And I think Pastor Joel is put up something really true, is that we don't love each other. Like, the whole thing is we don't normally love each other, right? Y como dice Pastor Joel, normalmente nosotros no nos amamos unos a otros. We love the people that we love, Nosotros amamos a las personas que amamos, but we don't love everyone. pero no amamos a todos. Under human strength, that's impossible. Ya con la fuerza humana que tenemos es imposible. So doing things for God and saying, oh, I'm doing it because I'm going to love for you, God, that's just not true. That's a lie. Entonces, haciendo cosas pues, por Dios, no estás agradeciendo, no estás siendo agradable a Dios, no es agradable para Dios y es una mentira. Shall we do one more? Eh, Did that answer that question? I hope. Wow, I said no. I said no. Eso responde a la pregunta, dice que no, ¿qué? We do one more? Yes. ¿Una más? Yes. Let's do one more. Vamos a hacer una más. Vote it up, guys. Vote it up. Voten por ella.
is 4, I see. Yeah, I see. You Okay, answering. okay, Pastor You want to Zenas? answer that one? Yeah. Pastor Zenas, can you answer the one with the fourth light that said that how can we show love and share the gospel to someone with COVID-19? It's also the same one as the one that have 6 light, which is, can you give us practical example of how can we love others in this time of COVID? And we can conclude with the question. Vamos a responder Okay. esta pregunta de Yeah. cómo podemos mostrar amor y compartir el evangelio con alguien en el tiempo de COVID, con COVID. Joel, you want to say anything about this one, or is it just a me? Sure. I let you take a breath first. You can add something to the end. I think one thing important for us to think about is what we have right now, and because they say some people say that COVID-19 it equalized everyone because everyone goes through the same thing, and Okay. I tend to agree with that. Okay, go. I forgot the first part now. Well, some people say that COVID-19 is an equalizer because everyone goes through COVID-19. Entonces, muchas personas han dicho que COVID-19 ha aplanado el juego para las personas porque todo el mundo está pasando por esto. But I tend to disagree with that because for many of us, we have a house that we can isolate ourselves in. Y en verdad no estoy de acuerdo con eso porque muchos de nosotros ahora mismo tenemos una casa, un techo encima. For most of us, we are not worrying about food. Y muchos de nosotros no nos preocupamos de la comida. We might be worrying about income for some of us, but most of us are still able to get by over these last couple of months. Y algunos de nosotros puede ser que nos preocupa nuestros ingresos, pero no la comida. And so in order to love someone, think of how much we have already. Y entonces para poder amar a alguien tenemos que recordar o pensar qué tanto tenemos ahora. And see in others what they do not have. Y ver en otros qué es lo que no tienen ellos. And what you can provide to support other people who does not have food to eat, who does not have the income. ¿Qué puedes hacer para proveer a estas personas que no tienen comida o que no tienen ingresos? So it answers a couple of the other questions here that should we feed others? As Pastor Zenas said, yes, we need to, but we need to do it with wisdom. Y entonces otras preguntas que quiero responder es si tenemos que alimentar a otros y como dice Pastor Zenas, debemos hacerlo con sabiduría. As we help others, we want to also make sure that we do not put them even more at risk of the virus. Y al ayudar a otras personas tenemos que asegurarnos que no le ponemos en riesgo de contraer el virus. And Zenas, do you have anything more to add? Yeah, I think how can we show love? That I'm going to ask you a question again first. Okay, ¿cómo mostrar amor? Voy a hacer otra pregunta de nuevo. How does the gospel, how is it valuable to someone with COVID? ¿Cómo es el evangelio útil o tiene valor para una persona que tiene COVID? What is your love's value to that person with COVID? ¿Qué valor tiene para esta persona que tiene COVID? Because I think that that's something that you need to pray about first and to say, okay, yes, there's this person with COVID. God, how do they need to be loved? Y entonces hay que orar por eso primero, porque le dices a Dios que, bueno, a esta persona que tiene COVID, ¿cómo quieren ser amados? Practical examples is like we, me and Joel just came back from Lebanon and we worked with a lot of Syrian refugees. Entonces un ejemplo práctico es cuando Pastor Zenas y Pastor Joel fueron a Líbano y trabajaron con muchos refugiados sirios. And we've been raising money to buy them food because in the refugee camps they don't have enough food. Y entonces están tratando de conseguir plata para darles comida, ya que en los campos refugiados no tienen suficiente alimento. But that's not really how we showed love. Y en verdad esa no es la forma que mostraron amor. How we showed love is because everybody is isolating them. Y nosotros mostramos amor porque todo el mundo lo están aislando. We've been meeting with the refugees on Zoom like this.
Están encontrando con ellos, con los refugiados en Zoom. We've been texting them, Están chateando con ellos making sure that they remember that they're not forgotten. y recordándolos que ellos no están olvidados. And that already shows the gospel. That we don't even have to preach the gospel. That is the gospel. Y en cierta forma esto demuestra que el evangelio, y no tenemos que predicar el evangelio porque ya es el evangelio. Successfully loving someone is the gospel. Exitosamente amando a otra persona es el evangelio. So when you look at your own lives, and I like to get you to think about things. So when you look at your own lives, Entonces cuando ven sus propias vidas, porque me gusta que ustedes piensen, how do you need to be loved? Piensen en cómo ustedes quieren ser amados. O deben ser Imagine amados. if you need to be loved by just an encouraging word. Imagínate si necesitan ser amados usando una palabra de exhortación. But someone just buys you gifts and buys you gifts. Y bueno, y otra persona lo que te hace es que te regala cosas. But you never receive your encouraging word. Pero nunca conseguiste tu palabra de exhortación. Recibiste tu palabra de exhortación. Would you feel loved? ¿Sentirías amor? So that's something that everybody differs. Y es algo que es diferente para cada persona. So how can you show love to somebody who has COVID? ¿Y cómo puedes demostrar amor a alguien que tiene COVID? You pray for them. Ora por ellos. Not just say, oh, God, heal them. Y no es decir que, Dios, sánalos. But you pray for, God, how do they need to feel loved? Sino oras para pedirle a Dios saber que sepas cómo ellos quieren ser amados. And then like the whole message is that instead of just praying from distance, you say, God, give me boldness in this. Y orar por Dios pidiéndole coraje y fuerza en esto. Let me be a part of loving this person. Y que pueda ser parte de esta persona que le ama. And then what God reveals to you, that would be the best. Y lo que Dios revela contigo es la respuesta. But it starts by praying your active role in how to love somebody else. Y empieza en orar para que puedas tener un rol activo en amar a otras personas. I think that's a good answer, you know. Yo creo que así es una Could be respuesta confusing. buena. Puede ser un poquito confuso. Sorry if it's confusing. Disculpe que sea un poco confuso. Con esto terminamos el evento de hoy. And with this we finish today's event.